Hola, ¿cómo están? Los saludo de nuevo porque hoy para mí ya es mañana y además de ser mañana es bastante tarde y ya estoy en mi hora de tomar cerveza, con lo que este video va a ser hecho con un poco de ansiedad. Veo la foto de abajo y veo las plantas con sus hojas y recuerdo que cuando empecé a grabar los videos con esta portada, las hojas estaban más o menos igual que ahora, pero por el camino pasó el invierno, estuvieron los árboles sin hojas, el pasto estuvo seco y yo seguía encerrado en la pandemia. Aclarado esto, vamos al video de hoy. Vamos a seguir con el sector público, pero ahora nos vamos a concentrar en este video en la política fiscal. La política fiscal es bastante relevante, de hecho, yo diría que la macroeconomía se inventa como área de la economía justamente para desarrollar la política fiscal, que es un instrumento privilegiado para los objetivos de crecimiento económico, entendido como aumentar el valor del PBI, y el objetivo pleno empleo de los factores productivos. También vamos a ver que tiene que ver con el objetivo de redistribución de la renta. En sentido estricto, la política fiscal lo que hace es aumentar el nivel de actividad económica y la diferencia entre el cambio de nivel de actividad y el crecimiento económico la desarrollamos en el tema frontera de posibilidades de producción. En principio, el cambio en el nivel de actividad económica que nos interesa es cuando hay un punto dentro de la frontera de posibilidades de producción en el que se está produciendo y lo que queremos hacer es llevar la economía al nivel de pleno empleo a través de un proceso de cambio en el nivel de actividad. En principio el crecimiento económico estaba relacionado con otros elementos, como ya vimos, que tenía que ver con más o mejores factores productivos o mejoras en la tecnología. Este instrumento se basa en la obra de John Maynard Keynes, no solo en la obra académica, sino en la obra política de John Maynard Keynes, quien muestra que puede haber estados de equilibrio macroeconómico sin pleno empleo. Esto era lo que utilizaba él para explicar la crisis de 1929 y la oferta global o agregada de bienes y servicios es igual a la demanda global, eso significa equilibrio, pero sin embargo al mismo tiempo existen factores productivos desempleados o utilizados de manera ineficiente. De hecho, a eso lo llama desempleo involuntario en una situación de equilibrio. Hay gente que quiere trabajar, hay capital disponible para aumentar la producción, pero al no haber demanda, se mantiene en un estado de equilibrio de oferta global más baja que el producto potencial para una demanda agregada o global que de alguna manera no quiere o no puede consumir más bienes o servicios. En estos casos, el Estado, mediante la política fiscal de gastos e ingresos del sector público, puede realizar acciones destinadas a aumentar la demanda global y con ello cambiar el nivel de actividad de la economía y llevarla al nivel de pleno empleo. Recordemos los objetivos que mencioné hace un rato. El objetivo de crecimiento económico era aumentar el PBI a precios de mercado, pero además de aumentar el PBI a precios de mercado, para hacerlo teníamos que ver el consumo, el ingreso, el gasto del sector público y las exportaciones que aumentaban el PBI a precios de mercado, pero las importaciones lo disminuían porque se refería a lo producido por las empresas en el interior del país. Entonces, este objetivo se podía lograr aumentando el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto o el consumo del sector público. Recordemos que el gasto puede ser en inversión o en consumo, aumentar las exportaciones o disminuir las importaciones o ambas, y lo que mencioné antes de la oferta global o agregada y la demanda global o agregada. La oferta global era todo lo que había para vender o para ofrecer, o sea, lo producido en el país en el PBI expresado, y las importaciones, que es lo producido en el resto del mundo que se vende en el país, y la demanda global o agregada que se quiere aumentar es el consumo, la inversión, el gasto del sector público y las exportaciones. Pero además habría que tener el cuidado de que esa demanda agregada no se dirigiera a bienes importados, ya que eso no significaría mejorar el nivel de actividad económica. El objetivo de pleno empleo consiste en disminuir la tasa de desempleo y aumentar la tasa de actividad y la tasa de empleo y aumentar el uso de la capacidad instalada. El primero tiene que ver con el uso del factor trabajo, la capacidad instalada con el uso del factor capital. Y el objetivo de distribución de la riqueza
que tiene que ver con la reducción progresiva de las desigualdades en los ingresos personales en el interior de la sociedad. La política fiscal es especialmente útil para aumentar el consumo, la inversión de las empresas, el gasto público, que es un medio y no necesariamente un fin, pero no tiene mucho que ver con el aumento de las exportaciones y la disminución de las importaciones. Sí tiene que ver con la disminución de la tasa de desempleo y el aumento de la tasa de actividad, ya que cuando aumenta el gasto público y la inversión de las empresas, esto aumenta la tasa de actividad, la tasa de empleo y reduce la tasa de desempleos y el uso de la capacidad instalada. Y vamos a ver que también tiene que ver con la reducción progresiva de las desigualdades de los ingresos personales. Para eso vamos a nuestro diagrama del circuito económico, al cual le vamos a poner el estado. En este diagrama, fíjense que la demanda agregada se compone del consumo, la inversión y las exportaciones, y que no hay un estado, con lo cual lo que no llega a las familias del ingreso de la economía son los beneficios no distribuidos y la retribución de aquellos factores productivos que son de no residentes que se le restaban para encontrar el ingreso personal porque eran los no residentes los que enviaban la retribución de estos factores al extranjero. Pero también aumenta por la retribución de los factores argentinos que operan en el extranjero. Cuando ponemos el sector público acá, podemos ver cómo de alguna manera interfiere en lo que pasa y lo puede hacer de una manera destinada a aumentar el PBI, aunque también a reducirlo. Por un lado, a través de las transferencias puede aumentar el ingreso disponible de las familias. Sin embargo, los impuestos directos sobre los ingresos de las familias, el llamado impuesto a las ganancias de las personas físicas y las cargas sociales, reducen el ingreso disponible. Así que el gobierno podría aumentar las transferencias y disminuir los impuestos directos sobre las familias y, llegado el caso, las cargas sociales que las descuentan en sentido estricto las empresas. También puede intervenir en el nivel de las empresas. A través de los subsidios dirigidos a los precios puede aumentar el ingreso de la economía y los impuestos indirectos en realidad reducen el ingreso de la economía porque es una parte del precio que se apropia el Estado y que no redunda en retribución de los factores productivos a las familias. También el gobierno cobraba los impuestos directos sobre los beneficios de las empresas. Si reduce estos beneficios, va a haber una parte mayor del ingreso de la economía que va a ir a parar a las familias y una parte menor que va a ir a parar al gobierno. Y el otro instrumento es el gasto público, ya sea en obra pública, en inversión pública o en brindar más bienes y servicios, que forma parte de la demanda agregada. El gobierno puede tener empresas públicas que estarían en el lugar de las empresas y ese gasto del sector público pasa a formar parte de la demanda agregada, lo vemos por acá, y al incrementarlo aumenta la demanda agregada. Recordemos que si esa demanda agregada se dirige a las importaciones y no a la producción interna, esto no va a ser un cambio en el nivel de actividad. También hay que tener en cuenta que si el gobierno entra en déficit necesita financiarse y esos préstamos al gobierno se van a retraer de los préstamos que están disponibles para las familias para que consuman y a las empresas para que inviertan. Con lo cual los préstamos al gobierno, reducirlos también sería interesante a la hora de aumentar el consumo y la inversión, pero también disminuiría el gasto público si no tiene financiamiento. Resumiendo lo que acabo de decir, el objetivo de crecimiento económico, que era aumentar el PBI, y decíamos que se podía hacer aumentando el consumo de las familias, la política fiscal puede disminuir los ingresos, los impuestos directos sobre los ingresos de la familia, aumentar el ingreso, y el ingreso en parte se transforma en ingreso disponible, y aumentar las transferencias. Para aumentar la inversión de las empresas, disminuir los beneficios, los impuestos sobre los beneficios, aumentar el nivel de ingreso a partir del gasto del Estado y a través de la inversión, y aumentar los subsidios en el plano de las empresas y también disminuir los impuestos indirectos. Esto deja más cantidad del ingreso para que se transforme en ingreso disponible para el consumo de las familias. Y aumentar el gasto público, que significaría ejecutar obras o inversión pública, brindar más servicios o proveer más bienes por parte del Estado.
En síntesis, lo que tiene que hacer es aumentar la demanda agregada. El sector externo no es uno de los objetivos de las políticas fiscales a través del consumo, la inversión y el gasto del gobierno. Respecto al objetivo de pleno empleo, estos dos objetivos se logran cuando hay más nivel de ingreso de la economía, más demanda a las empresas, a través de las familias o a partir del Estado. Las obras de inversión pública se pueden hacer por parte de empresas públicas o privadas, todas forman parte del sector empresario y van a ser una consecuencia directa del aumento de la inversión de las empresas y del gasto público. Y en el objetivo distribución de la riqueza, que no lo mencioné en el gráfico anterior, la reducción progresiva de las desigualdades de ingresos personales se podría conseguir con una progresividad en los impuestos, esto es, cobrarle más impuestos directos a las familias de más altos ingresos, y las transferencias también progresivas, pero progresivas en el sentido de que le toquen más a las familias de menores ingresos. Recordemos que las familias de menores ingresos tenían más propensión marginal a consumir y esto también va a redundar en un aumento del consumo. Y la segmentación en los subsidios. La segmentación en los subsidios consiste en subsidiar los consumos de aquellas familias de menores ingresos y no subsidiar lo de las familias de mayores ingresos. Un caso típico de esto es lo que pasó con el gas al final del periodo del gobierno que terminó en el 2015, donde el gas se subsidiaba de la misma manera para las familias de bajos ingresos que para las de altos ingresos, aunque efectivamente existía la tarifa social, pero los subsidios no estaban segmentados por niveles de ingreso. Estos son, muy resumidamente, los instrumentos que tendría para participar en estos objetivos la política fiscal, y la bibliografía para profundizar, que ustedes la tienen disponible en el campus virtual. Está el texto de Barber, que habla sobre el pensamiento de Keynes, el de Cuadrado Roura, que es justamente política económica, objetivos e instrumentos, que es lo que venimos desarrollando en estos videos, y el de González Tomasini, de la introducción al estudio del ingreso nacional, que es donde aparecen los elementos que tienen que ver con el cálculo del producto y el largo camino desde el Producto Bruto Interno a precios de mercado hasta el ingreso disponible de la familia. En próximos videos vamos a ir viendo cosas que tienen que ver con el comercio exterior y las políticas de intercambio comercial y de tipo de cambio, y lo que tiene que ver con la distribución del ingreso, con el dinero y la política económica y la inflación. Por lo pronto terminamos este video acá y nos escuchamos en el próximo video.